de la fe. Héroes de la fe. Aleluya, 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 aleluya. Te exaltamos, aleluya. Te exaltamos, aleluya. Te adoramos, aleluya. Te adoramos, aleluya. Y eres santo, aleluya. Eres santo, aleluya. Aleluya, 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 gozo y alegría porque somos privilegiados de ser hijos de Dios. Muy buenas, hoy estamos en un nuevo programa de Héroes de la Fe y hoy tenemos con nosotros a una joven profesional de la salud. Ella es auxiliar en enfermería de un hospital madrileño y su nombre es Cintia Torres Luna. Ella tiene 43 años, aunque cuando la veas vas a darte cuenta que tiene como 42 y medio, parece más joven de lo que aparenta. Y damos gracias porque hoy está con nosotros y nos va a compartir cómo Dios la está utilizando como un instrumento, como un vaso de barro en manos del alfarero. Muy buenas, Cintia, que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación que me dio. Amén. Es un gran privilegio estar aquí. Estoy un poco nerviosa. Tranquila, que cuando se te quiten los nervios el programa ha terminado. Bueno, Cintia, tú llegaste a España, conociste a tu esposo Miguel Ángel, os casasteis, Sí. ya lleváis 13 años casados y actualmente estás trabajando en un centro
médico, ¿verdad? En un hospital, y ahí estás desarrollando pues lo que Dios ha puesto en tus manos. Pero antes de entrar en ese área tan interesante y cómo Dios te utiliza, queremos conocerte a ti como persona. ¿Tú cómo te describes como persona? Bueno, yo puedo decir que me describo como una persona humilde, sincera, em, sociable, bueno, un poco. Eres sociable, pero tienes cuando te das a conocer. Eso, exactamente. Y bueno, sobre todo me gusta ayudar a las personas y eso sería una persona em, mm, Bueno, eres una persona que te gusta no solamente ver la necesidad, sino hacer algo para que la necesidad del otro pueda ser cubierta a través de tu intervención, de tu ayuda. Es decir, sí, eres una persona que te pones en la brecha. Es decir, que cuando ves que el barco se está hundiendo, no echas más agua, sino que achicas agua para que la persona pueda salir adelante, ¿no? así Y de es. ahí viene tu profesión en la actualidad. Y Cintia, tú eres de origen boliviano, de La Paz, ¿no? De la capital, ¿no? Qué bonita La Paz. Me encantó el teleférico. Además, los arquitectos del teleférico de La Paz fueron los madrileños que Españoles. hicieron, Sí, en este caso, el metro de Madrid. Porque sí, si vas, tienen muchas similitudes con el metro. Y es sí. interesante. Así. Cintia, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu infancia? Bueno, mi infancia yo recuerdo que toda mi infancia lo que yo recuerdo ha sido algo lindo. Yo veo que por parte de mi familia no nos ha hecho faltar nada. Mm, Tengo lindos recuerdos, tanto con mi familia paterna, materna. sí, Siempre me vienen imágenes del recuerdo, como cuando estuvimos en el patio de la casa de mi abuela, sí, jugando con mis primos. Claro, los de nuestra época teníamos esa libertad de jugar en la calle. Claro. Ahora ya no, es más por la complicado. inseguridad, claro. Y llevo, la verdad, buenos recuerdos. Qué bueno, Sí, qué no bueno me eso. puedo quejar. Entre lo poco y lo mucho han estado allí siempre mis padres. Muy bien. ¿Y tus papás te dieron algún tipo de formación religiosa? ¿Te instruyeron en la palabra del Señor? ¿Cómo fue tu conocimiento de la palabra de Dios y de aquello que concierne a Jesús? Bueno, mis padres fueron católicos, Sí, no practicantes, pero cuando había alguna reunión puntual, sí, como aquí, un ejemplo, el día de la Almudena, sí. pues les invitaban e iban a la misa y esas cosas. En momentos puntuales ellos Sí. asistían a los actos religiosos. Sí, y yo recuerdo que mi padre me dijo que cuando era pequeño era monaguillo. Ah, tú actuaste de monaguillo. No, mi padre, Ah, tu padre. sí. Vale, vale, vale. Y también recuerdo que Yo pensaba que los monaguillos solamente podían ser hombres, pensaba yo eso. claro, es que ya, pero no. Y yo creo que de eso nació de mí el ser monja, ¿sabes? Ah, que tú querías. Yo quería Esto es ser una monja. sorpresa, ¿eh? Ibas a ser Sor Cintia. Pues me acabas de dar una sorpresa. Eh, y claro, porque yo en ese entonces era súper tímida y Sí. yo creía que al entrar en el convento pues iba a encontrar esa paz, en que nadie me esté mirando y eso. ¿Con cuántos años querías ser monja? Entrando en primaria, 11 años. Con 11 años, Sí. en preadolescencia. Sí, en preadolescencia. Madre mía, qué cosas. Porque claro, antes de eso yo he pasado pues cuando tuve 8 años en la primaria, yo era la más alta del curso Sí, y sin tener conocimiento, bueno, sí mi madre nos daba a leer la Biblia para que leamos, pero claro, éramos niños y no comprendíamos nada. claro. Recuerdo que en Pedro, cuando dice que el Señor vendrá como un ladrón por la noche, Sí, y me hicieron, ese versículo siempre tuve miedo, porque estaba pendiente que alguna noche va a venir el Señor a Claro. arrebatarnos, claro. y se me quedó eso marcado. Y bueno, yo sin saber, sin conocer del Señor, me puse en el servicio, me arrodillé y
le hablé al Señor, le dije, por favor, ya no quiero crecer, porque allí ya, ahora sé que en ese momento era un bullying que me hacían los compañeros. Es decir, que tú desarrollaste con 8 añitos, Sí. mientras que tus compañeras seguían siendo niñas, tú con 8 años ya eras una mujer, en Sí. cuerpo, en desarrollo, y claro, sería muy llamativo el tamaño de Cintia y el tamaño del resto de los niños, Sí, ¿no? sí, hasta Y incluso, le pediste al Señor no crecer, sí, y el Señor sí. te escuchó, ¿eh? Ya no creciste más. No, ya no, pues, ya cuando era adolescente ya decía, por favor. Es que no puedes Pero cambiar de no, opinión. no. Ya te quedaste ahí. Sí. Bueno, muy bien. ¿Y cómo descubriste que Dios te está llamando? Porque aunque tus padres eran católicos románticos, católicos por cultura, Sí. pero ¿cómo descubriste que Dios estaba queriendo tener una comunión íntima contigo? Bueno, yo descubrí a mis 13 años. Yo tenía que entrar a un colegio religioso y para entrar a ese colegio pues tenía que presentar un examen Sí. porque cualquiera no podía ingresar. Era un colegio bastante reconocido. Yo, claro, estuve estudiando, pero no memorizaba, estaba en blanco y yo tenía que sí o sí entrar en ese colegio. Y me fui a la biblioteca y por casualidad estuve en el centro de la ciudad de La Paz Sí. y ahí hay varias iglesias y escuché de fondo una alabanza y me llamó la atención. Entré y era algo inexplicable. Sentí una paz, ¿La que claro, estabas buscando en el convento? sí. Y dije, bueno, voy a entrar. Claro, en ese entonces aún seguía siendo tímida. Entraba despacio y tal, y escuchaba, y allí el pastor hablaba y decía, si tienes algún problema, una preocupación, estás afligida de algo, pídele al Señor que te ayude, que Él te va a solucionar las cosas. Él va a abrir la puerta y te va a ayudar. Y claro, yo con mi inocencia y esa paz que sentía, pues le pedí al Señor. Luego le comenté a una amiga Sí. lo que pasó. Esta amiga, su tía va a una iglesia y me invitaron a la iglesia. Era una campaña que hacían de 5 días. Me invitó y fui. Y justo el aniversario era el día del nacimiento mío, el 30 de enero. Es decir, te invitaron el día que cumplías años. Sí, fui eran 7 días, pero fui 3 días Sí. a la campaña esa y luego al aniversario que hacían el 30, que fue un sábado, recuerdo muy bien. Qué bien. Me Tenías marcó. 14, cumpliste 14 años, entiendo. Sí, sí. Y nada, ya desde allí pues ya empecé a asistir a esa iglesia, se llamaba Monte de Sion. 4 años. En esos 4 años estuve allí yendo a la iglesia los martes, jueves, viernes, porque era mi primer amor el Señor. Los sábados nunca faltaba la reunión de jóvenes, siempre participábamos. Estuve, incluso había un grupo folclórico de jóvenes que siempre les invitaban a algunas iglesias para aniversarios o algún acontecimiento. Les acompañábamos y de mí nació hacer un grupo femenino folclórico. Ah, sí. Entonces yo les dije a mis amigas de la iglesia, ¿por qué no formamos un grupo? Y claro, ellas animadas, sí, sí, ¿por qué no? Y nos pusimos allí, los chicos nos ayudaron. Yo empecé a tocar vientos, quena, quenacho. Sí, que son instrumentos típicos de Bolivia. Sí, la guitarra, el charango. Muy, sí. Y nada. Charango es una guitarra pequeñita, ¿verdad? Sí. Y bueno, y así fui creciendo en esa iglesia. Muy bien, muy bien. Y claro, después de los 4 años, bueno, la iglesia ya llevaba bastante tiempo, pero en los 4 años que yo estuve, los ancianos decidieron dividirse, no sé el por qué, no recuerdo muy bien. Y claro, nos extinguimos por allí, Ya. cada uno por su lado. La iglesia no creció por multiplicación, sino por división. Sí, y claro, mis amigas con las que me llevaba muy bien, pues estaban en una zona muy alejada y para mí era muy difícil llegar allí.
me quedé con esta iglesia, pero sentía que ya no era lo mismo, Claro. ya no era lo mismo. Y bueno, dejé de ir a la iglesia durante 2 años, pero en esos 2 años, no 2 años, en medio año estuve mintiendo a mis padres, ¿Por qué? que estuve yendo a la iglesia, que voy los sábados a la iglesia, a la reunión de jóvenes, pero no iba a la iglesia, me iba al otro lado con mis amigas del mundo, a la Ah, discoteca. A mí me ya. gustaba mucho bailar, me gozaba en la iglesia y claro, sentía que me faltaba. Ya, Entonces, claro, eso es lo que me ha traído. claro. Y estuve así, un año y medio con mis amigas. A mí siempre me ha gustado bailar. No he bebido, gracias a Dios. Sí he probado la cerveza, pero no me ha gustado. No he fumado. He estado siempre, el Señor, yo creo que también allí me ha puesto porque he estado cuidando de mis amigas, porque ellas sí bebían, fumaban. Y claro, en ese tiempo los jóvenes, adolescentes tienen otro tipo de mentalidad, Claro. otros riesgos. ¿Llegas a España? Llego a España después de 2 años. Vine en el 2006, llegué. Vamos, hace 20 años, casi. Casi. Estuve trabajando en una casa como interna. A los 6 meses vino mi madre y mi hermano. Somos 2 hermanos. Yo soy la mayor. Después de 2 años, pues me puse a estudiar auxiliar de enfermería. Ahí estudié, pero sin conocimiento, porque estudié sin la FP, sin la formación profesional. Sí. Y nada, lo dejé así. Me ha servido para los trabajos que he tenido de interna, los cuidados de los ancianos. Y esas Geriatría, cosas. para ser más exacto, ¿no? Sí. Y luego ya lo dejé así hasta que en el 2012 fallece mi padre. Ya, Fallece mi padre y claro, eso me ha dolido, me ha dolido en el corazón porque no he podido estar en esos momentos claro. difíciles para él. Y bueno, ha sido 5 días que he estado en duelo. Claro. No sanaba mi corazón hasta que en ese tiempo mi madre me insistía que estudiara, que vuelva a estudiar y yo decía no. Era un poco egoísta porque decía, ¿cómo voy a volver a estudiar para cuidar a otras personas si no he podido llegar a cuidar a mi Claro, padre? claro. Hasta que me ayudó el pastor Tony, que él también perdió a su padre Mm. y me ayudó bastante y ya tuve esa sanación en mi corazón. Amén, gloria a Dios. Y bueno, ya dije al Señor, si es tu voluntad, Padre, tú abrirás las puertas. Entonces ya me puse a estudiar. Claro, el primer año que ya me inscribí, no pude ser porque me fui a mi país y quería que fuera mi marido porque no conoció a mi padre y quería que conociera a mi abuelo. Sí, Y en el instituto me dijeron, bueno, estás rechazando esta oportunidad que te dan. Al año no sé si habrá oportunidades o no, piénsatelo bien. Y yo, dolida, pues dije, no, está decidido, lo voy a dejar. Y al año me presentaré y si es del Señor, pues allí le dije, si es del Señor, volveré. volveré aquí. ¿Y volviste? Y volví al año, mire, y escuché testimonios de personas de allí que les han rechazado, después de 4 años le han aceptado. Y mira, son cosas del Señor. Amén. Allí ya he visto que el proceso, he tenido que pasar este proceso para que se vayan abriendo esas puertas. Es decir, que la muerte de tu papá fue como un aliciente, después de mirándolo con perspectiva, no al principio, sino mirándolo con perspectiva para que tú pudieras estudiar y ser una enfermera. Sí, así es. Bueno, actualmente como enfermera haces de tu trabajo tu ministerio. ¿Por qué? Bueno, porque claro, no puedo venir a los evangelismos de la iglesia desde que estoy en el hospital. Entonces nace de mí el servir. Siempre tengo un versículo que le puedo leer, por Sí, favor, claro. que está en Colosenses 3, 23, 24, siempre lo tengo marcado.
todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Amén. Entonces en mi trabajo he llegado a hacer todo como si fuera para el Señor. Y yo creo que eso ha marcado también, incluso en mis jefes, en mis compañeros, y han visto cómo trabajo yo. Entonces, de esa manera yo me acerco a las personas vulnerables. A los pacientes. A los pacientes, sí. Primero yo estuve en una unidad paliativa donde los pacientes se van apagando como velita. Sí. Entonces, claro, ahí es un poco doloroso. Hay más personas de todas las edades, pero las personas que hablaban con el Señor, conforme ellos puedan rezando y eso, pues yo me acercaba, les decía, pero hoy no estás rezando, ¿eh? O sea, trataba de entrar allí para poder hablarles del Señor. Muy bien. Y les digo, venga, vamos a rezar. Rezábamos y antes de terminar la mañana empezaba a orar, antes que la otra persona empiece con sus rezos. Y respetaban para también. los que nos están escuchando, rezar y orar, la diferencia está en que el rezo simplemente es la repetición de las mismas palabras, de manera continuada, tanto en el mismo tiempo como en distintos días, mientras que la oración es una expresión espontánea de una conversación que alguien tiene con otra persona. Sí. Esa es la oración que uno tiene con el Señor, ¿no? Aunque Sí. podemos decir que muchas veces podemos decir que hay oraciones que se parecen a rezos, porque repetimos simplemente palabras, pero Dios nos llama a orar porque eso habla de la espontaneidad y de un corazón abierto en relación con el Señor. Sí, y así es como me fui entrando hacia las personas, hablándoles, y siempre pedían que yo vaya. Pedían que tú fueras, Sí, eras el ángel de la guarda de los Sí, cuidados eso paliativos. decían, que venga el ángel, y yo, bueno, ángel el primero el Señor. Bueno, la palabra ángel, para que los que nos están escuchando lo sepan, en Apocalipsis se utiliza al pastor de la iglesia. Es decir, Sí. cuando vemos que Dios da un mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? La Odisea, Éfeso, Esmirna, siempre dice al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia es una representación de la persona que está al frente cuidando la grey del Señor, el rebaño del Señor. Sí. Un ángel también puede ser un mensajero, alguien que Dios envía para cumplir con un mensaje, para transmitir un mensaje. Por lo tanto, la palabra ángel no solamente es seres alados, que son espíritus que se mueven en base a los designios del Señor, sino que pueden ser mensajeros, evidentemente enviados por el Señor, o incluso siervos y siervas de Dios puestos al frente de una congregación que cuidan del pueblo de Dios. Por lo Sí. tanto, tú eres un ángel en cuidados paliativos. Eran cuidados paliativos, pero antes de continuar, esto empezó porque una señora, antes de continuar con las demás personas, vio en mi tarjetero una estrellita, y usted sabe que los ancianos se vuelven a ser como niños. Sí. Entonces me dice, yo quiero eso, yo quiero eso. Y le hice una pequeña tarjetita con un versículo Muy y bien. le regalé la estrellita allí. Muy Y bien. se puso muy encantada y todo eso, y la familia muy encantadora. Ya no está la señora y me dijo Falleció. que tuvo eso en las manos y que con eso mismo le enterraron. Ah, le enterraron con el regalo que le hiciste, Sí. con el versículo bíblico. Sí, Gloria sí, a Dios, qué sí. bueno. Y a mí no me lo dijeron mis compañeras, porque ese día no yo libraba. ¿Has tenido la oportunidad de personas orar entregando su vida al Señor en este tiempo? Sí, sí, porque la verdad hay personas, como digo, vulnerables, y ya ven que ya no hay salida, ¿no? Claro. Entonces les decía que se presenten al Señor, que se acerquen, que les enseñaba a orar. Claro. Y me decían, pero ¿cómo? Tú hablando como una persona, como que si estuviera una persona a tu lado, háblale, dile Señor. Les Sí, porque explicaba un poquito. es correcto lo que has dicho. Dios es una persona. Sí, Es decir, muchas veces pensamos
ser espíritu parece que no es ser persona, pero nosotros también somos espíritu. El aliento que tenemos no es corporal, eso es lo que nos da la vida. Es decir, al final el cuerpo es un vehículo. Nosotros somos más que un brazo, que una pierna y que una oreja. Somos también espíritu, es decir, ese es el aliento que Dios nos ha dado. Por lo Sí. tanto, Dios es persona aún sin tener cuerpo, es decir, cuerpo humanamente hablando. Para eso Jesús vino a la cruz del Calvario, para poder entregarse como hombre por nuestros pecados. Por lo tanto, es totalmente correcto cuando tú dices, háblale a una persona. ¿Cómo no? Es una persona. Sí, y así fui avanzando y claro, tenía que estar limitadamente también porque habían varios pacientes y no podía estar un buen rato allí Claro. con un solo paciente. Bueno, pero lo hiciste Sí. muy bien, gloria a Dios. ¿Qué enseñanzas sacas de todo esto que has podido vivir en estos años? ¿Cuántos años llevas ejerciendo la enfermería? Bueno, desde geriatría yo diría porque también me ha ¿Has podido valido, trabajar ahí? sí, pues 10 años Unos puedo 10 años. decir, En pero estos 10 años, ¿qué enseñanzas puedes sacar? eh, yo he aprendido que he aprendido a ser más servicial, Muy sí, bien. aunque ya era, pero limitadamente. Y he aprendido a ser más servicial de lo normal, Amén. sí. Y luego, pues, he aprendido también que las cosas vienen según te dice el Señor, no conforme a lo que tu carne quiera. Sí, es verdad, porque la vida es tan liviana en cuanto a hoy podemos estar bien, pero en un minuto todo lo que está bien puede convertirse todo en una realidad totalmente diferente. Es decir, esa es la fragilidad de la vida, esa sería la palabra, ¿no? La fragilidad de la vida, ¿no? Sí, Como los seres humanos pensamos que vivimos como si no fuéramos a morir, así es. pero viviendo descubrimos que vamos a morir. Sí, Y ahí nos damos cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo. Y eso no solamente es para tener pareja, sino también para que comprendamos la necesidad de que sin Dios estamos muertos, muertos espiritualmente hablando. así es, pastor. ¿Cuál es el propósito que sientes que Dios te ha dado como persona? Bueno, el propósito que me dio como persona, ser aún más servicial. Mm, Sé que el tiempo allí es suficiente, no es suficiente. Hasta incluso he pensado ser voluntaria, porque allí van personas voluntarias, porque si las personas allí sí necesitan escuchar del claro. Señor. Y tú tienes la ventaja de que eres personal del hospital, Sí, 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 que eso quiera que no abre puertas en cuanto a no te ven como un intruso, sino te ven como una persona que alguien en tu más. tiempo no laborable continúas haciendo una labor espiritual tan necesaria para personas que están en una situación crítica de salud. Sí, y no tan crítica también, porque ahora estoy en cirugía, donde hay pacientes que se ingresan para ser operados y allí también he ido tocando corazones. Muy bien, ahí está la sensibilidad del preoperatorio, ¿no? Sí, Los sí, nervios sí, de qué va a pasar, ¿verdad? sí, Sabes que vas a entrar, pero no sabes si vas a salir. así es. Y recuerdo que le cuento, pastor, que me han dado la oportunidad también de ir a hacer un curso al Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo. Ah, en Toledo, sí, Sí, ese sí. es el más famoso que hay en España. Sí, entonces yo no estaba en la lista, ¿eh? Ha sido por casualidad o por gracia del Señor, porque una semana antes me tropecé y hice un mal movimiento y tuve un dolor bastante fuerte en el lumbar. Y como muchos saben, estoy sufriendo de ciática crónica, Mm, que ese también es otro testimonio. Y, y mira, me llamaron faltando 4 días para ir al curso y me dijeron, Cintia, ¿puedes ir? Y yo dije, claro, sí, claro, sin pensarlo. qué bien. Y se abrieron esa oportunidad, este tiempo he podido descansar, he podido aprender un poco más sobre otra situación de enfermedad
y, y incluso como voy de aquí con unas compañeras de Madrid a Toledo todos los días de lunes a viernes, siempre tiene que tocar la música a las avispas. De esa manera también les voy Amén. evangelizando a mis compañeras. Cintia, y para concluir, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando en este día? Bueno, yo les aconsejaría a los hermanos que perseveren en el Señor, que aunque lleguen las situaciones que no comprendamos, el Señor en su tiempo nos hace llegar a comprender. El cristianismo no es un jardín de rosas. Siempre vamos aprendiendo cada día más de la vida del Señor, de estos caminos. Y en el camino, si te vas tropezando, ve, levántate y mira por delante, de frente, y siempre con esa fe por delante. Amén. Muchas gracias, Cintia. Y antes de concluir, me gustaría que pudiéramos ver en pantalla un texto bíblico que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 34 al 36. Vamos a verlo en pantalla. Mateo, capítulo 25, versículos del 34 al 36. Dice Jesús: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo en la cárcel y vinisteis y me visitasteis. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que en este texto bíblico que Jesús habla, cuando se lo hacemos a uno de estos pequeños, los más vulnerables, los más débiles, es un servicio que estamos haciendo en exclusividad al Señor. Y cuando el Señor venga a separar a sus ovejas de sus cabritos, cuando el Señor venga a separar el trigo de la cizaña, la fe se va a ver manifestada en los frutos que nuestra fe ha dado. No estoy diciendo en ningún momento que vamos a ser salvos por medio de las obras, porque entonces volveríamos atrás en el tiempo. Estoy diciendo que como consecuencia de ser salvos por gracia, por medio de la fe, eso produce en nosotros obras. Obras que glorifican el nombre del Señor, no tanto para alcanzar salvación, sino todo lo contrario, porque somos salvos. Y esas obras son visitar a los que están en una cárcel, atender a un enfermo en un hospital, poder ayudar a alguien que está pasando por una necesidad. Pensemos esto, como ha dicho nuestra hermana Cintia, ella en su trabajo está sirviendo al Señor. Por lo tanto, lo que hace no lo hace porque su supervisor le está evaluando el trabajo, sino porque sabe que a través de su trabajo el nombre del Señor está siendo exaltado. Y fíjate, algunos pacientes le han llamado incluso que venga el ángel, ¿verdad? Que venga ese ángel. Tú también puedes ser un ángel, tú también puedes ser un mensajero, un instrumento en las manos del Señor, cumpliendo su propósito en el lugar donde Dios te ha colocado. Por lo tanto, puede ser que en breve quien esté sentado en esa silla seas tú y nos puedas compartir cómo Dios está haciendo contigo esa nueva versión de ti. Dios te bendiga.